Imagina lo loco que estaba Edmundo, que los periodistas brasileños decían que era un lastre para la humanidad. Un jugador que su propia afición apodó como el animal, debido a su ira y violencia incontrolable. Y es que es una realidad que Edmundo tenía el talento que solo unos pocos elegidos tienen. Para que te hagas una idea, en el Mundial del 98 los aficionados brasileños decían que tenía que jugar él antes que Ronaldo. Y es que Edmundo hacía cosas espectaculares, su calidad era bestial y tenía un don para el gol, pero su odio hacia el mundo lo condenó. No evitaba jamás las peleas, y su mala cabeza hizo que terminara con la vida de 3 personas. Una leyenda que el fútbol se perdió, ya que a diferencia de otras estrellas brasileñas, con Edmundo jamás pudimos disfrutar de toda su calidad. Relájate y disfruta, porque la historia de Edmundo es con diferencia la más dura que hemos hecho en todo el canal. Un hombre que luchó por conciliar un don bendito con un temperamento maldito. Edmundo, olha a finta do Edmundo, maravilhosa! Y un momentito, chicos, porque si os digo que he encontrado la mejor página web de camisetas de fútbol, creedme, si no, no lo anunciaría, es 100% fiable y la calidad es espectacular. Por ejemplo, a mí me mandaron esta de Paul Scholes del Manchester United, os podéis comprar la de este año, pero incluso tienen retro y podéis poner el nombre y el número del jugador que queráis, así que cuando termine el vídeo, si queréis, le echéis un ojo, tenéis en el comentario fijado el nombre de la página web, la dirección y un código de descuento del 8% de Proyecto Futbolteca, así que no digo más, iré a disfrutarla cuando termine el vídeo. Edmundo nació un 2 de abril de 1971 en Río de Janeiro, Brasil. Desde bien pequeño el fútbol se convirtió en su única salida, ya que su familia era muy pobre, además Edmundo era muy malo en el colegio, no tenía ni idea de nada, prácticamente no le gustaba estudiar, y su mal comportamiento hizo que el fútbol fuera, bueno, pues lo único que le quedaba, así que se centró desde bien pequeño en jugar en las calles con sus compañeros. Y es que su tía fue la primera en darse cuenta de su talento por el fútbol, ya que sus padres trabajaban y ella lo llevaba al parque para que jugara con sus amigos. De esta forma, su tía decidió llevar a Edmundo a hacer la prueba de acceso a las inferiores de Vasco da Gama. Allí, evidentemente, bueno, pues vieron un niño con mucho talento y mucho gol, así que decidieron en 1982 quedárselo y comenzar con su formación. Allí aprendió las bases del fútbol y a los 15 años Edmundo fue invitado a hacer una prueba con el filial del Botafogo. El entrenador del Fogão en aquel momento, Tinoco, vio a aquel chaval de 15 años muy rápidamente y detectó que tenía un don, que era diferente, así que lo convenció para que fichara por el juvenil. En este punto de la historia es donde todo comenzó a torcerse, ya que debido a que su tía María tenía muy poco dinero, tenía que, bueno, pagarle ella el transporte a las instalaciones de Botafogo, así que desde el club decidieron que se quedara allí a vivir en las instalaciones. De esta forma, Edmundo se instaló en el albergue juvenil del club, pero apenas después de incorporarse fue expulsado por pasearse desnudo por el recinto. Evidentemente, desde el club decidieron expulsarlo automáticamente, pero por suerte para él, en Vasco da Gama no tenían problema con los exhibicionistas, así que decidieron recuperarlo, donde jugó un año con el filial y debido a que fue el mejor del equipo, en 1992, Nelsinho, el entrenador del primer equipo, decidió subirlo con ellos. De esta forma, en enero de ese año le hicieron debutar y el resultado de aquel partido fue un 4-1 contra Corinthians. Esa gran victoria auguraba una temporada en la que los de Vasco da Gama ganarían el campeonato carioca. Y es que en aquel momento Edmundo era muy joven, pero ya había sido la revelación del campeonato, había marcado más de 10 goles y era un crack. El problema fue que, bueno, pues aparte de con Bebeto, que jugó con él y sí que se entendió bien, con sus demás compañeros no, y constantemente en el vestuario provocaba peleas e incendios que terminaron cansando a la afición. Y es que debido a ese mal comportamiento con sus compañeros quería cambiar de equipo y el club ya estaba cansado de su comportamiento. Fue así como Palmeiras decidió hacerse con él. Y es que el Palmeiras venía de años muy malos, pero un inversor italiano llamado Parmalat, lo conoceréis del Parma, decidió invertir en el club brasileño y Luxemburgo, el entrenador, fue, bueno, pues el responsable de formar un equipo de ensueño. Allí juntó a jugadores como Roberto Carlos, Sampaio y Rivaldo, que eran jóvenes prodigios, pero por caprichos del destino y de los nombres que te he dado, el fichaje más esperado fue el de Edmundo, ya que pagaron una cifra récord de $2 millones, cautivando a los aficionados. Y es que Edmundo llegó con muchísimas ganas de demostrar de lo que era capaz al Verdão, y allí en sus 2 primeras temporadas marcó muchos goles y ayudó al equipo a conseguir 2 títulos consecutivos de liga.
Pero como era de costumbre, el animal, como le bautizó el comentarista Osmar Santos, volvió a encontrar tiempo para echarlo todo a perder, ya que el 30 de octubre de 1994 el Sao Paulo recibió al Palmeiras en el Morumbi. Como cualquier derbi paulista, fue un encuentro de sangre caliente. En aquel momento Edmundo estaba tranquilo, pero le hicieron una entrada muy dudosa y eso comenzó a enfurecerle. Ya enfadado se ensañó con el entrenador del Sao Paulo, Tele Santana, pero poco después buscó su venganza contra el delantero Uller. Allí se formó una pelea en la que Edmundo dio un puñetazo a André Luiz y una bofetada a Juninho Paulista. Cuando su compañero Antonio Carlos se lo llevó al túnel de vestuarios, dejó un rastro de 6 jugadores expulsados en aquel partido. Partido, por cierto, en el que Edmundo marcó 2 goles, pero debido a su carácter, nadie se acuerda. Pero esta no fue la única nota amarga de su paso con Palmeiras, ya que el año anterior había sido sancionado con 40 días de suspensión por empujar a un árbitro en la cara, mientras que también tuvo tiempo para pelearse a puñetazos con Antonio Carlos, además de las repetidas peleas con su entrenador Luxemburgo. Y es que para que te hagas una idea, en su última temporada con Palmeiras a Edmundo lo expulsaron 5 veces siendo delantero. Imagínate su incapacidad para controlar la ira. Tras toda esa espiral de goles y peleas, en mayo del 94, debido a la relación entre Palmeiras y Parma, el club italiano decidió llevar a Edmundo a jugar un partido amistoso. Allí se salió y anotó un gol, pero debido a su conformismo decidió no fichar con ellos, ya que dijo que él estaba bien en Brasil. Tras aquel partido amistoso y la Copa del Mundo, por cierto, Copa del Mundo que no jugó debido a su mal comportamiento, decidió regresar a Palmeiras una temporada más, en la que otra vez luces y sombras. Dejó muchos goles, pero terminó detenido por la policía, ya que tras fallar un penalti en un partido, decidió pegarle una patada a un cámara. Ese gesto terminó siendo el colmo para que el club decidiera no continuar con su contrato. Sumado a eso, Edmundo quería regresar a Río de Janeiro, así que las dos partes hicieron un contrato con Flamengo. Estos querían formar una delantera de ensueño con Edmundo y Romario. Todo Brasil pensaba que aquel equipo dominaría el continente, pero nada de eso. Y es que la defensa de aquel equipo era muy endeble, tenían cracks arriba, pero la defensa no valía para nada, así que bueno, perdían muchos partidos y eso provocó problemas en el vestuario y discusiones. Una temporada nefasta que terminó de la peor forma. Durante la Supercopa Sudamericana contra Vélez, Edmundo cayó fulminado por un cruel puñetazo de Flavio Zandoná. Salvo los hinchas de Palmeiras, casi nadie se solidarizó con él, ya que la prensa decía que se lo merecía. Pero lo peor no sería eso, ya que Edmundo ese año descendió a los infiernos de verdad. 2 de diciembre de 1995, Edmundo sale con 3 amigos de fiesta y bueno, pues a las 6 de la mañana, muy borracho, se sube a su coche, a su Jeep Cherokee y en una vía de 65 km/h se pone a 100. Evidentemente, bueno, pues bajo los efectos del alcohol, eso hizo que perdiera el control del coche, se chocara con una cabina telefónica y murieran sus 3 acompañantes. Evidentemente esto fue un shock para él y él, Edmundo, fue acusado de homicidio imprudente y Flamengo automáticamente rompió su contrato. Eso fue un shock para el país, pero entre juicio y juicio y tan solo 45 días después de ese incidente, el Corinthians decidió darle otra oportunidad. Pero sus intentos para concentrarse en el fútbol fueron en vano, porque él, bueno, estaba más pendiente de los juicios de la policía, de la prensa, de todo, así que meses después decidió rescindir su contrato. Todo el mundo pensaba que iba a terminar en la cárcel, pero poco después Vasco da Gama decidió volver a contactar con él. Allí Edmundo siempre se había sentido como en casa, así que decidió volver a darle una oportunidad al fútbol. Y por casualidades del destino, esa fue la mejor temporada en la carrera de Edmundo, ya que batió el récord de goles en Brasil con 29 goles en una temporada. Y es que su estado de forma era tan impresionante, que algunos abogaron por su inclusión como titular en lugar de Ronaldo para el Mundial del 98. Lamentablemente para él, el entrenador de Brasil, Mário Zagallo, renunció, dijo que no, que bueno, pues tenía una mentalidad muy mala y que su inclusión en el vestuario sería perturbadora para sus compañeros. A pesar de un cambio de opinión de última hora que lo incluyó en la selección final, Zagallo tendría razón. Edmundo se pasó todo el torneo protestando y quejándose de que no tenía minutos, incluso fue a hacer una entrevista a una radio de Río de Janeiro para protestar y decir que no estaba cómodo en esa selección. Pero su suplencia en el Mundial, que por cierto perdieron en la final ante Francia, no importó, ya que sus 29 goles la temporada pasada habían llamado la atención del propietario de la Fiorentina, que decidieron ficharlo para mejorar uno de los ataques más temibles de la Serie A. Y es que junto a Rui Costa y Batistuta, Edmundo sería el encargado de conseguir los títulos que tanto necesitaba la Fiorentina. Pero para Edmundo sobre todo se trataba de un nuevo comienzo a 1000 kilómetros de distancia de los flashes y de los anuncios publicitarios de su país. En Italia las cosas fueron muy bien al principio. El brasileño se compenetró de forma letal con Batistuta y llevaron al club a la cima de la Serie A mitad de temporada, pero la lesión del argentino lo complicó todo. Cualquier futbolista normal, al ver que su compañero se lesiona, decide quedarse, bueno, para ser el delantero y la referencia para continuar con el liderato. Pues no, pues Edmundo
Prefirió irse en febrero a los carnavales de Brasil, ya que en su contrato le ponía que se podía ir. Evidentemente este se marchó durante un mes a Brasil de fiesta y pasó del equipo. Evidentemente cuando volvió, bueno, pues el club ya había perdido el liderato y tenía a toda la afición y a todo el vestuario en contra. Incluso Batistuta salió diciendo que era un jugador para pasárselo bien, pero no para ganar campeonatos. Finalmente aquella temporada terminarían a 14 puntos del Lazio y Edmundo, con los goles que había marcado, no sirvió de nada, ya que la afición comenzó a tenerle odio. Tras 18 meses en Italia, Edmundo estaba deseando volver a Brasil, y como no podía ser de otra forma, el Vasco da Gama, que era un club bastante masoca, decidió volver a confiar en él por tercera vez. Fue así como en 1999 el hijo pródigo regresaba a casa, pero sin embargo meses después, y meses antes de jugar el Mundial de Clubes, Romario regresó al club, y eso reabrió viejas heridas. Pero por suerte para el amante del buen fútbol, estos dos cracks, cuando entraban al campo dejaban sus orgullos a un lado y jugaban sin problema, combinaban muy bien y dejaron momentos increíbles como la victoria al Manchester United por 3-1 en el Mundialito de Clubes. Y es que aquí Edmundo dejó un auténtico gol para la historia, un golazo que demostró de lo que era capaz. Y es que ese gol le alivió mucho, ya que llevaba 2 meses saliendo en las noticias por algo muy random. Y es que ese gol pues alivió muchísimo a Edmundo, ya que por fin la prensa hablaba de él por su calidad y no por las cosas que hacía, ya que llevaba un mes escuchando de la prensa brasileña algo muy random, y es que le estaban criticando mucho porque Greenpeace, una asociación protectora de animales, comenzó, bueno, pues a denunciarle porque se le pilló dándole whisky a un chimpancé en una fiesta. Y gracias a ese gol, como hemos dicho antes, los medios pasaron de hablar de él por polémicas a hacerlo por un auténtico golazo. Lamentablemente, el peor momento de la carrera de Edmundo también llegaría en aquel torneo, en la final, ya que falló el penalti que condenó a Vasco a ser subcampeón a manos de Corinthians. Lamentablemente esta fue su última contribución significativa al más alto nivel. Tras esa campaña y ya con 30 años fue cedido al Santos y en 2001, debido a que allí no estaba a gusto, volvió a probar suerte en Italia, con el Nápoles. Allí tenía una nueva oportunidad para jugar en el fútbol europeo, pero propició de nuevo otro feo incidente, cuando insultó a su entrenador Emiliano Mondonico. El Nápoles intentó solucionar el problema obligando a Edmundo a que se disculpara, pero el animal dijo que no tenía nada que decir y que no se iba a disculpar. Fue entonces cuando el Nápoles decidió castigar a su indisciplinado atacante solicitando que pagara $35.000. Debido a esa tensión, finalmente acabaría fichando por el Cruzeiro, con el que disputaría 12 encuentros y anotaría 3 goles. Tras terminar la temporada en Brasil, ficharía por la Japan League por el Tokyo Verdy, donde permanecería hasta 2002 y jugó 31 partidos y continuó marcando goles, ya que marcó 18. Lamentablemente para él, durante su temporada en Japón, la tragedia se volvería a cebar con él, ya que encontraron a su hermano asesinado en la parte trasera de su coche. Y es que eso terminaría con su poca cordura, con la poca cabeza que le quedaba, y a partir de ese momento, bueno, comenzó a desvariar y el fútbol pasó a un cuarto plano. Y es que en 2003 se incorporó al Urawa Red Diamonds y después de 4 partidos volvió a Vasco de Gama de nuevo. Posteriormente llegaría a su trotamundos particular, ya que jugó en Fluminense, Nova Iguaçu, Figueirense, Palmeiras y 2 etapas más en el Vasco da Gama, donde jugaría hasta 2012, cuando ya con 41 años decidió retirarse del fútbol. Pero lo más importante de su vida no es nada de lo que hemos hablado, sino que en 2011, un año antes de retirarse, Joaquín Barbosa, el juez que había llevado el caso del homicidio imprudente en el que murieron 3 personas, dijo que había prescrito, así que él quedaba en libertad. Quedaba, bueno, pues la policía ya dejaría de investigarlo, pero lamentablemente él dijo en una entrevista que durante 16 años, hasta que quedó en libertad, eso le había perseguido cada día y que podía quedar libre, pero que la tristeza de haber matado o que hubiesen muerto 3 amigos suyos quedará para siempre. Y evidentemente eso hizo que durante su carrera jamás viésemos al mejor Edmundo y jamás lo viésemos centrado, simplemente diera pinceladas de calidad, y eso es una pena, pero también hay que reconocer que tenía una cabeza que no era compatible con el fútbol y con su calidad, ya que tenía una calidad que aparece cada muchos años, pero también una cabeza que aparece cada muchos años, y lamentablemente las dos colisionaron en el mismo jugador.